El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana es Deseando el Reino, basado en Mateo, capítulo 6, verso 10. En el mes pasado nosotros estuvimos hablando sobre la presencia de Dios en la persona de cada uno de nosotros, la presencia de Dios en nuestras familias y la presencia de Dios en nuestras comunidades. Y yo cuando comencé a tomar los temas de los cuales predicar, no lo hice con el fin ni tampoco pensando en lo que nosotros tal vez nos encontraríamos como país ahora. Yo puse esos temas como eso de agosto, septiembre. Nosotros tenemos una página donde ponemos las fechas de cada domingo y los temas y los versos que ya se proyectan predicar sobre eso. Y en el primer servicio, pues a veces compartimos temas. Y yo no había atado los temas del mes de enero con el tema que se está trayendo en el primer servicio. Pero creo que el Espíritu Santo obra de tal manera que Él ata cosas y une para que todo fluya y Él nos sigue hablando y Él nos habla a nosotros. Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta mañana me presento delante de tu presencia. Te pido, Señor, por este pueblo. Señor, te pido por mí. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Señor, cada uno de nosotros estamos enfrentando ciertas situaciones en nuestras vidas. Algunos de nosotros, Señor, estamos sintiendo temor por las cosas que están aconteciendo en nuestro país. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en todo momento, Señor, y que tú nos des a nosotros, Señor, voluntad y valentía. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Esta mañana vamos a hablar sobre el reino de Dios. Cuando Mateo escribe estos versos, el reino que reinaba en esa región del mundo era el Imperio Romano. El reino romano reinaba sobre casi todo el territorio mediterráneo, Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Embarcaba bastante terreno. Su sistema de gobierno era eficiente y bien organizado. Tenía un ejército bastante poderoso. Estaban avanzados en la ingeniería y tenían una buena infraestructura. Los sistemas legales de hoy están influenciados por el sistema de las leyes romanas. Parte de su metodología era que las personas de los países que conquistaban se tenían que asimilar a su cultura. Perdón, parece que tengo un poco de fiebre y se me están nublando los espejuelos. Asimilar a su cultura. Esa era parte de la forma que ellos operaban. La semana pasada ustedes escucharon al pastor Phil hablar sobre la reforma y el anabautismo y le dio una explicación de lo que estaba aconteciendo y por qué nosotros estábamos celebrando los 500 años del anabautismo. Durante la reforma, en los 1500, el imperio que estaba reinando durante ese tiempo todavía seguía siendo el Imperio Romano. Duró bastantes años. El Imperio Romano le permitía a la Iglesia hacer cosas de las cuales muchos se comenzaron a dar cuenta de que eran cosas indebidas.
Los clérigos abusaban de su poder espiritual por ganancias políticas y materiales. Imagínense que vendían un certificado que le daba perdón de los pecados a las personas para ganancia material. Añadido a esto, eran dueños de tierras y se las alquilaban a la gente para que las labraran, y esa pobre gente que labraban la tierra para darle de comer a otros se estaba muriendo de hambre. La gente estaba sofocada y ahogada por los impuestos que le quitaban. El modo del imperio no cambió mucho de los tiempos bíblicos hasta los tiempos de los 1500. Y es bajo este sistema que Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar en Mateo 6. ¿Por qué? Porque vivían bajo un imperio que los hostigaba y los aterrorizaba. El pueblo judío se asimilaba, manteniéndose callado y no enfrentando a las autoridades, aunque habían ciertos grupos que cuestionaban. Ellos tenían la libertad de adorar a su Dios, pero con restricciones. Por ejemplo, en el templo los judíos no podían acceder a los atrios, pero no a las partes que llamaríamos el santuario o la parte de adentro. Así dice la palabra de Dios. En el versículo 9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, lo mismo que se hace en el cielo. ¿Por qué comienza Jesús con estas oraciones? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahora esta parte va a ser una parte interactiva. Cuando ustedes piensan en el reino de Dios, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? You want me to ask it again? Cuando ustedes piensan en el reino de Dios, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? Porque Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar, ¿verdad? Y les dice, cuando ustedes oren, oren así. Se lo voy a leer. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, lo mismo que se hace en el cielo. Venga tu reino. Ahora, cuando les comencé a hablar, les dije que el Espíritu Santo tiene una manera de atar cosas, ¿verdad? Estuvimos hablando el mes pasado sobre la presencia de Dios en mí, en mi familia, en mi comunidad. ¿Qué hace la presencia de Dios en nosotros, en nuestra familia y en nuestras comunidades? Hablen. Da paz, da seguridad, amor, tranquilidad, esperanza, gozo, transforma, cambia. ¿Cambia qué? Las cosas que hay en nosotros que no le agradan. ¿Qué serían las cosas que no agradan a Dios? Comencemos a nombrar ciertas cosas. ¿Qué pasa cuando una persona se pone ebria? ¿Qué hace? Crea pelea, hace daño, ¿verdad? Mentira. Egoísmo.
Egoísmo. Selfishness es egoísmo, ¿verdad? Ya. Traición. Ahora, cuando hablamos que Jesús le dice, oren así, venga tu reino, tienen que asimilar que Jesús le está diciendo a ellos que el reino de Dios esté aquí en la tierra. ¿Cómo se hace eso? Cambio de corazón. ¿Qué ustedes, si vivirían bajo un reinado, vamos a decir? Cuando la Biblia habla de reino, yo no creo que es en la misma manera en la cual nosotros interpretamos reino, que es un reino como los que vemos, poder, que usurpa o toma autoridad sobre otros y obliga a la gente a vivir de cierta forma. No creo que ese es el reino de Dios. Creo que el reino de Dios es un reino en el cual hay libertad de las personas escoger. Por eso Dios nos da a nosotros a escoger sobre si aceptamos a Jesús o no como nuestro Salvador. Pero cuando Jesús le dice a sus discípulos, oren así y hablen esto, usen estas palabras, venga tu reino. ¿Qué podremos nosotros imaginar que Jesús quiere decir con esto en cuanto estamos hablando de que las personas vivían en un reino que los sofocaba, básicamente? Cuando nosotros nos imaginamos lo que es el reino o lo que fuera o sería el reino de Dios, ¿qué ustedes se imaginan? Hablen. Don, I know you have something to say. ¿Cómo? Equidad. Equidad. Equity, equidad. Is that how you say it in Spanish? Equidad, igualdad. ¿Cómo? Armonía, prosperidad, abundancia, ¿para un grupo de personas o para todos? Empatía, amor por su vecino, igual como se ama a uno mismo. Unidad. Unidad. Salud. En el reino de Dios habría resolución saludable a situaciones problemáticas. ¿Qué más se imaginarían, Gaby? Solidaridad. No habría envidia. ¿Cómo? Seríamos un grupo, no una raza uno, otra, no división de razas. Seríamos humanos, pero también con diversidad cultural, dice Alicia. Cuando nos imaginamos el reino que Dios establecería, ustedes dicen que sería un lugar donde habría paz, donde las personas se amarían los unos a los otros, donde habría igualdad, donde habría para todos. Porque cuando Mariana dice abundancia, creo que se refiere a que todos tendrían por igual. Habría justicia, habría gozo, no habría diferencia de personas, ¿verdad? Un lugar en cual todos podrían alabar en su propio idioma, sin restricciones, ¿verdad?
sin un poder que les diga que no pueden. Creo que nosotros tenemos eso en la tierra. Porque Dios está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hablado aquí, que ustedes han mencionado de la visión que ustedes tienen de lo que sería el reino de Dios, está en cada uno de nosotros. Lo tenemos que vivir, lo tenemos que demostrar, lo tenemos que compartir. Y en estos tiempos y en estos días que estamos viviendo tan difíciles, en el cual en nuestra nación básicamente lo que se está propagando es un tema de superioridad blanca, lo que llamamos white supremacy en inglés, en el cual todas las otras personas que no tengan piel blanca, que no tengan tal vez los ojos azules o sean rubios, son personas de menos y personas rechazadas que no deben estar aquí. Tristemente, este país, a lo que muchos se piensan, que fue fundado bajo bases bíblicas, se usaba la Biblia, pero las bases que usaban no eran completamente las bases de Dios o el corazón de Dios. Usaban la Biblia para justificar, para justificar el tener esclavos o esclavizar personas. Yo todavía sigo maravillada a cómo hay tanta persona de piel negra que adora a Dios, cuando usaban la misma palabra de Dios para esclavizarlos a ellos. Pero ese es el poder de la palabra de Dios, que torna lo negativo, transforma lo malo en alabanza. El reino de Dios, cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar y le dice, oren así, venga tu reino, le está diciendo, todo lo que yo les estoy enseñando a ustedes, el voltear la mejilla cuando te dan una cachetada, en quitarte la capa y dársela al que no tiene, ¿verdad? Es el reino de Dios, es eso. Amén. Nosotros en estos días difíciles que tal vez podamos enfrentar, porque yo no estoy exenta de eso, hablaba con mi hermana hace unos días y le decía, ando con mi pasaporte en mi cartera. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque yo no soy blanca, mi piel es oscura. Y me dice, no, pero tú eres puertorriqueña y no tienes necesidad de eso. Bueno, en las noticias hemos tenido reportes de que han arrestado a algunos puertorriqueños. No soy blanca. Ella me dice, pues voy a hacer lo mismo. Y le digo, tú no tienes que tener tanto miedo porque tú eres bien blanca. En los días que nosotros estamos viviendo, amados, tengamos en mente de que el reino de Dios está aquí, está en cada uno de nosotros, en que nosotros tenemos que ahora, en los tiempos difíciles, en los tiempos de la Reforma, en los tiempos 500 años atrás, que los anabautistas se enfrentaban contra la ley de ese tiempo y había temor verdadero que podían perder su vida, y muchos de ellos dieron sus vidas para tener una reforma, para transformar
las leyes que existían en ese tiempo, especialmente las leyes de la iglesia. Nosotros tenemos que prepararnos, que nosotros tenemos que vivir la ley de Dios, que tiene que nacer de nosotros. La presencia de Dios en mí, la presencia de Dios en mi familia, la presencia de Dios en mi comunidad. Tenemos que estar listos para compartir de nuestros recursos. Puede haber un momento, amados, en que nuestros hermanos no van a poder ir a trabajar si no tienen sus documentos. ¿Quién les va a dar de comer? Le pregunto, ¿quién les va a dar de comer? Nosotros. Si no tienen para pagar sus deudas, ¿quién les va a ayudar a pagar sus deudas? Nosotros. ¿Cómo demostramos que el reino de Dios está en la tierra si no lo vivimos? Si no hacemos estas cosas. ¿Cómo nosotros podemos en tiempos de temor impartir paz a otros? Los veo bien pensativos. Orando con ellos, compartiendo una palabra de ánimo, ¿verdad? Ayudándolos. A veces no tenemos recursos para ayudar a otros financieramente, pero tenemos palabra de Dios, tenemos oración. Amén. El reino de Dios venga, que venga y que se demuestre a los que están alrededor de nosotros a través de nosotros, de nuestro comportamiento, de lo que nosotros hacemos, de cómo nosotros nos apoyamos los unos a los otros y los que no son de nosotros. Porque entre nosotros no deben haber barreras, ¿verdad? En el reino de Dios no habrían diferentes razas. Podríamos celebrar nuestras culturas, sí, pero no hay esa distinción de separación, porque somos diferentes los unos a los otros. El reino de Dios que venga, que esté aquí, que en estos tiempos que la iglesia se una, que nosotros podamos reflejar a Dios aquí en la tierra. Dios me los bendiga, hermanos.